The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. Mientras la gran mayoría sigue en su vida normal del día a día, el mundo parece ir entrando silenciosamente en un momento histórico en el que poco a poco se va tambaleando la confianza en las monedas tradicionales y surgen propuestas de nuevas monedas, ya no basadas en papel y mucho endeudamiento, sino en activos reales como el oro y otras materias primas, o incluso la tecnología. Porque como plantea Ray Dalio, el fundador del fondo de inversión más grande del mundo, la historia nos enseña que tarde o temprano todas las monedas terminan cayendo y perdiendo su valor, pero las consecuencias de estos eventos históricos pueden llegar a ser muy dramáticas. Because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. La pregunta que podemos hacer es si es posible que exista alguna moneda o algún activo que no sufra este riesgo, una moneda fuerte que realmente proteja el valor del dinero. Recordemos lo que vivieron países como El Salvador y Ecuador, que tuvieron que abandonar sus monedas nacionales en favor del dólar para controlar los problemas de inflación en sus economías. Pero hoy en día El Salvador y Bukele le apuestan al Bitcoin, lo que fue ampliamente criticado y sinceramente lo han hecho sin transparencia, pero parece estar dando frutos. Y es así también como hay muchos otros países que van perdiendo su confianza en el dólar, que a pesar de todo sigue siendo la moneda más fuerte. Даже среди союзников США сокращают о запасах доллара сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира. Mientras que otros, como Javier Milei en Argentina, le apuestan al dólar como salvación. Argentina ya estaría en condiciones, con muy poquita plata, estaría en condiciones de dolarizar y de esa manera exterminaríamos la inflación. Hoy veremos por qué Nayib Bukele y muchos otros le están apostando al Bitcoin para los próximos años, si realmente es la mejor opción para proteger tu dinero o si el dólar seguirá siendo la moneda de preferencia. Para esto tenemos de invitado a mi asesor Arnau Ramió, inversionista experto en temas de criptoactivos, quien nos dará los datos necesarios para que saques tus propias conclusiones, así que suscríbete al canal. If the next president of the United States doesn't make the necessary policies and structural changes, sooner or later that bubble will burst. There's still time. You don't have to make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. Al final tú tienes un activo que es completamente antiinflacionario, ¿no? Es una forma de proteger tu riqueza y sobre todo protegerla delante monedas fiat que están en constante devaluación. Claro, pero las que más se van a ver afectadas por esto son las pequeñas, ¿no? Estos pequeños estados que tienen monedas que colapsan. Un caso fue El Salvador, que hace un par de años, pues su moneda, debido a una guerra civil, colapsó. Estos países, al final, una vez se colapsa la moneda, obviamente Bitcoin acaba siendo una alternativa y cada vez más, pero al final lo que necesitan, buscan estabilidad. Y tener un agente como Bitcoin que promueve tanto pues la estabilización de estas economías y que hace que cada vez más monedas pues empiezan a entrar a hiperinflación, ¿no? Porque te tienes que proteger de alguna forma y los países acaban imprimiendo, creo que muchos de ellos acabarán prefiriendo el dólar que el euro, sobre todo a corto plazo. En valor reserva quizá no, pero en moneda de pago seguramente sí. Podríamos ver que el crecimiento de Bitcoin incluso fuera positivo, ¿no? Para Estados Unidos, porque le permitiría entrar en países con monedas que ahora mismo controla el país, el gobierno de ese país, pero que debido a la inflación pues acaban colapsando. Pero creo que es un punto importante destacar porque al final las criptomonedas sí que parece que sean un riesgo para los estados, pero incluso mirándolo con detalle podría ser incluso positivo, ¿no? En ciertas formas. Y me llama la atención lo que dice, por ejemplo, Michael Saylor en ese sentido de que eso va a terminar como ayudando al dólar precisamente porque colapsan, ¿verdad?, las monedas, se termina utilizando el dólar. Por eso él lo que plantea es al Bitcoin como reserva de valor, a pesar de que sí se habla, ¿no?, que se usan las transacciones, ¿no?, está el Lightning Network para hacer transacciones más rápidas y todo lo demás. Pero su planteamiento, como desde el punto de vista, y lo veo hasta un tema ideológico, como su planteamiento en esa lucha ideológica para que se acepte Bitcoin mucho más fácil, es que se entienda como reserva de valor y como un activo en ese sentido. Pero lo que sí vemos es que de repente estados como Rusia, China están dejando de repente de utilizar el dólar para ciertas transacciones internacionales entre ellos, por lo que sabemos que está sucediendo con el dólar, la impresión de dinero y todo lo demás. Y de repente hay algunos que están recurriendo a Bitcoin o a las criptos para sortear, por ejemplo, el tipo de sanciones.
El caso de Irán, que me llamó mucho la atención, que claro, lo sacaron del sistema SWIFT, ya literalmente no puede hacer transacciones en dólares, o sea, no hay Visa, no hay Mastercard, incluso para los usos normales, también para su comercio internacional. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Venezuela, yo trabajé en un banco de desarrollo y el bloqueo, o sea, cuando empiezan a sancionar es bastante complicado para un Estado, entonces puede recurrir a este tema de las criptomonedas, pero ¿cómo ves en ese sentido? A mí lo maravilloso de lo que ha hecho Irán, o lo bonito, es que no ha tenido que pedir permiso a nadie para empezar a usar Bitcoin. En cambio, sí que tiene que pedir permiso si quiere conectarse al mundo tradicional y usar el sistema SWIFT y empezar a recibir pagos en dólares. Así que cuando tú en un país le pones entre la espada de la pared, ¿no? Y no le permites o no le permite estar conectado con el resto del mundo, sobre todo por sanciones de Estados Unidos, que no les permiten tener pues, relaciones comerciales normales con otros países, les obligas a tomar medidas. Y creo que Bitcoin es bonito porque al menos les dan la opción y la alternativa de poder seguir estando conectados a pesar de no depender del dólar, ¿no? De tener que usar otra moneda. Pero sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que programar nada extraordinario, ni tener que invertir un montón de recursos, simplemente adoptando un sistema monetario que directamente es público y accesible, pues poderse reconectar y poder mantener relaciones comerciales con quien sea, porque no hay ningún tipo de restricción en Bitcoin, ¿no? Irán es uno de los primeros, creo que habrá más, porque hay un montón de restricciones y países que no pueden avanzar simplemente porque no pueden, por restricciones, ¿no? Y Bitcoin es una forma de romperlas todas de un solo golpe. The rise of cryptocurrency has the potential for undermining currencies, the role of the dollar as the reserve currency, for destabilizing nations, perhaps starting with small ones, but going much larger. Y de repente por ese lado es que en parte lo que menciona Hillary Clinton, de que bueno, porque le está quitando en ese sentido poder a Estados Unidos o a los enemigos, o sea, eso le da poder un poco a los enemigos de Estados Unidos, pero de todas formas es complicado porque la moneda hegemónica sigue siendo el dólar, entonces en las transacciones internacionales pues eso no es tan sencillo así. Pero sí estamos viendo como movimientos del lado como tú mencionabas, de los BRICS hacia esto de repente ir hacia materias primas, hacia usar sus propias monedas también, pero eso se ha disparado justamente por estas medidas de las sanciones. O sea, justamente los que quieren como mantener la hegemonía son los que están causando de repente su declive hasta cierto punto. Y uno está viendo cómo, por ejemplo, Rusia en términos de reservas, he visto que está comprando millones y millones de la moneda de la India, de la moneda china también para sus intercambios comerciales. Y surgió algo bastante interesante en esto de Arabia Saudita. Tú mencionabas lo del petrodólar. Y en ese contexto también, muchas tendencias que estamos viendo, por un lado, como dijimos, el dólar como en protección así, el tema de los BRICS por otro lado, y por otro lado las instituciones supranacionales, o sea, el Fondo Monetario Internacional, se habla de moneda global, cada banco central con sus monedas de los bancos centrales, pues la CBDC, e incluso alternativas privadas, ¿no? Los stablecoins, que se habla mucho de regularlos también, y monedas incluso privadas como el caso de, bueno, digamos, de Facebook o Meta ahora cuando lanzó el proyecto de Libra, que lo detuvieron constantemente. Entonces estamos viendo como muchos movimientos así, pero ¿qué claridad puedes ver tú entre todo este tumulto de cosas? Lo que veo es que tanto cambio no habría sido posible sin Bitcoin, ¿no? Es como Bitcoin ha puesto en duda qué es el dinero y qué dinero debería prevalecer. Y me encanta que sacas el tema de Meta, porque al final es un tema muy conocido por mucha gente. Y al final Meta lo que estaba haciendo es muy similar a lo que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El problema que veía el mundo con Meta es que era una iniciativa privada, ¿no? Que vendría de corporaciones. Entonces, básicamente unieron las principales empresas del mundo para crear canastas de activos, canastas de euros, de dólares, de yenes, de muchas monedas, para crear una moneda avalada por todo este capital. Entonces, permitir que la gente operara una moneda sin que tengas la penalización de que tu moneda sea más sólida o más débil, porque al final ser de Estados Unidos te permite tener una garantía en cuanto a tu dinero. Quizás estás en México, utilizas una otra moneda, tienes relaciones comerciales con una persona de Estados Unidos y tu desventaja es mucho más notable, porque tu volatilidad respecto al dólar, por tu moneda ser más débil, te afecta mucho más a ti que al resto. Entonces, crear esta canasta de activos, que es al final lo que al menos parece que se plantea a través del Fondo Monetario Internacional, podría llegar a tener sentido, ¿no? Que una moneda mucho más aceptada por todo el mundo, que cada uno mantenga pues, la hegemonía de su moneda y buscar otra que sea imparcial, ¿no? Que no tenga la influencia de un país directamente, para evitar también estas situaciones
de conflicto, ¿no? Que ahora los BRICS que quieren crear su propia moneda para reducir la importancia del dólar y crear conflicto en un mundo que ya hay bastante. Entonces, crear esta imparcialidad en una moneda mucho más estable, ¿no? Sin tanto poder para ejercer respecto a otros países. Y después está el tema de las stablecoins. Aún así, las monedas estables me parecen tan insignificantes ahora de momento y su impacto es prácticamente cero. Así que son como movimientos privados, ¿no? Que están lanzando estas monedas estables altamente escalables, pero al final basadas en dólares o basadas en yenes. Entonces tampoco cambiamos mucho la historia. Estas monedas estables podrían estar también pegadas o representando uno a uno pues esta nueva moneda creada por el Fondo Monetario Internacional. Así que creo que para evitar conflicto tiene sentido que acabemos en una visión de bancos centrales creando monedas pues mucho más estables, ¿no? En el sentido de, creo que tiene sentido que se creen monedas mucho más sin tanto poder político. Porque al final el problema, y es lo que ha puesto Bitcoin sobre la mesa, es que como hace muchísimos años la política estaba vinculada a la religión, y a día de hoy lo damos por supuesto que no es así, a día de hoy la política está vinculada al dinero. Y esto crea conflictos en los cuales nos vemos afectados, ya sea por inflación, ya sea por manipulación, por devaluación, por taxación, por control, por bloqueo de capital, y esto debería ser distinto. Pues la propuesta que creo que más encaja en un mundo globalizado como el que estamos es una canasta de activos, que es lo que proponía Libra, y por eso se le pusieron tan encima, ¿no? De, está muy bien, pero no lo hagas, no lo hagas. Claro, al final tiene más sentido que la iniciativa venga de una institución como el Fondo Monetario Internacional que no una empresa privada. Para mí es como demostrar que Bitcoin es simplemente mejor. Cada vez que se habla de una moneda de un banco central es demostrar que Bitcoin tiene más valor que todo ello, porque al final es lo mismo, pero peor. No hay un cambio real en el dinero. Lo que ofrece Bitcoin es realmente el cambio. Es un tipo de dinero que de verdad es justo, que está abierto, que es inmanipulable, que es completamente escaso y que permite a cualquiera acceder a un sistema monetario que no te pone límites, no te pone restricciones, como hablamos antes de los países como Irán, ¿no? Aquí se podría hasta decir casi que como que es la salvación ante todo esto en un sentido, porque claro, si uno ve por ejemplo lo que mencionó el Fondo Monetario Internacional de que un 60% de los bancos centrales en todo el mundo ya están estudiando el tema de las monedas digitales de los bancos centrales, o sea, para allá vamos. Todos los países, así lo veo yo por lo menos, eventualmente van a terminar allí. Eso implica, ¿verdad?, transparencia total sobre todas las transacciones y todo lo demás. Casi que te obligan a participar. Eso yo creo que va hacia allá. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, una persona que dice, oye, no quiero ese control, no quiero esa vigilancia, cómo me escapo de ese sistema? Yo pienso que ahí está Bitcoin, ¿no? Sin duda, porque ya hay muchos que están adoptando Bitcoin como moneda de pago en su día a día, incluso que están prefiriendo irse a El Salvador y decir, yo no quiero saber nada de estas monedas de los bancos centrales. Pero también creo que es una señal. Me sorprende, a pesar de la implicación y del interés que hay de los bancos centrales de todo el mundo por las criptomonedas, y cómo hay gente que sigue pensando que todo esto es una burbuja y que no tiene sentido, ¿no? Creo que es incluso contraproducente lo que están haciendo, porque será una como advertising gratuito a favor de Bitcoin, de realmente demostrar que esto es el futuro y que todas estas ideas de que esto era una estafa, una burbuja, pues que son completamente falsas. Tendremos las monedas de los bancos centrales, pero seguirá pasando lo mismo. Se devaluarán contra Bitcoin. Y al final yo creo que será una cuestión de decisión un poco natural. Cuando tú, año tras año, te das cuenta que tu valor contra Bitcoin cada vez es menos, entonces estás perdiendo valor contra Bitcoin, la pregunta será, ¿dónde quiero guardar mi riqueza yo? Si lo voy a guardar igualmente en el banco, ¿por qué no lo dejo en un activo que constantemente se está apreciando contra mi dinero, ¿no? Y creo que esto es al final, en última instancia, lo que hará que la mayoría de gente prefiere Bitcoin como valor reserva que su moneda de pago que usará diario. Creo que Bitcoin es el justiciero de la película, porque cualquier cosa que hagan, si no lo hacen bien, hay una alternativa. Y hay una alternativa segura, descentralizada, que aunque lo hagan muy bien, seguirá creciendo, porque nunca podrán competir con Bitcoin. A nivel de su propuesta de valor, Bitcoin tiene también cosas que no son tan buenas, ¿no? Es un activo lento, es un activo que se usa para grandes pagos, pero para micropagos pues aún no hay suficiente escalabilidad. Tampoco es como el activo perfecto, pero es la alternativa perfecta. Creo que pone como las normas sobre la mesa de, hey, si pasas de esta raya, simplemente la gente puede optar por una alternativa mucho más eficiente que la tuya, porque sabe que las normas no van a cambiar. Entonces, sabiendo esto, tenemos como una garantía de crecimiento. Tenemos una tecnología que pase lo que pase a nivel mundial, nos da seguridad. Y esto es crucial, porque viendo lo que estamos comentando, a pesar de que es una situación que es difícil comentar, porque es que podría pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, realmente estamos especulando con cuál será la imagen final de todo esto. Pero sea cual sea, Bitcoin estará ahí.
Y esta garantía, porque tiene una propuesta de valor tan única, a nivel de inversión, a nivel de posicionarse, a nivel de comprender o protegerse también, es tan potente que vale la pena dedicarle tiempo para entender qué pinta Bitcoin en todo esto, ¿no? Vemos un conflicto entre países, que es el dólar, que es una nueva moneda, que es el Fondo Monetario Internacional. Y dentro de todo este follón en donde nosotros no tenemos ningún tipo de influencia, hay una moneda aparte donde yo soy copropietario con todas las otras personas que lo utilizan. Y este punto nunca lo veremos en monedas gubernamentales. Y esto es clave. Entender eso te permite ver que el cambio prácticamente es inevitable. La opción de que Bitcoin se convierta en una gran alternativa, en una asset class en el mundo, sin ser un consejo de inversión, pero al menos desde mi punto de vista, al menos tiene el camino bastante bien hecho, ¿no? Y por eso creo que la oportunidad es enorme para todas las personas que lo consigan ver. Porque incluso con lo que acabamos de mencionar, ahora hay mucho miedo. Y es una lástima que la gente no pueda entender que esto al final es como Internet, ¿no? Internet, ahora recientemente vi una noticia en el periódico que decía: Internet podría estar pass away, ¿no? Que podría estar pasando, que era una moda pasajera, ahora que la gente está perdiendo el interés. Y al final siempre será igual. Cualquier cosa que de verdad cambie las cosas, porque este es el problema de cripto, es un cambio de paradigma, es el clic mental que cuesta hacer. No es una tecnología nueva, no, es un cambio radical en cómo el mundo va a funcionar, cómo vamos a interactuar entre personas, cómo nos vamos a coordinar a nivel social, cómo vamos a crear nuevas aplicaciones en Internet o cómo va a cambiar las finanzas. Y el cambio es tan profundo que obviamente no va a ser una línea recta. Y si quieres veamos un poquito el caso de El Salvador ahora, porque que fue bastante interesante, ya lo hemos comentado también en otros videos, que fue como una apuesta que se hizo. En ese sentido ya utilizaron o prefirieron utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal en vez de, no sé, tomar otra vía que pudiera ser hacer stablecoin o, no sé, un CBDC, lanzar algo por ese estilo, una moneda del Banco Central. ¿Cómo ves lo que ha pasado hasta ahora específicamente en El Salvador? Porque es un país pequeño que ni siquiera se hablaba mucho de él y de repente ahora, gracias a esa medida, incluso la ciudad Bitcoin se habla, también el tema de los bonos en Bitcoin y todos esos avances. En mi opinión, y creo que esto es general, creo que es difícil tener una opinión contraria, creo que ha sido todo un éxito. El Salvador se ha posicionado en uno de los países que más está creciendo en Latinoamérica. El ranking en cuanto a criminalidad pues ha bajado muchísimo desde la entrada de Bitcoin, y lo que hemos visto es un montón de entrada de innovación, de empresas, de gente que quiere crear cosas encima de Bitcoin y sobre todo un montón de capital, ¿no? Externo que buscaba pues un sitio donde estar tranquilo, sobre todo holders de Bitcoin de hace muchos años. Me sorprende que aún sea el único que haya tomado esta decisión. Hemos visto muchas como tentativas de otros países que parecía que iban a hacer lo mismo, pero de momento no hemos visto nada. Así que yo creo que ha sido algo muy positivo para el país. Se ha visto reflejado en números, no solamente a nivel de opinión, y que creo que va a seguir siendo algo muy positivo para el país en los años que tienen que venir. Sin embargo, la implementación del plan de Bukele y el Bitcoin como tal han recibido muchas críticas también, que analizamos en profundidad en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. Y te hago una última pregunta. ¿Realmente me parezco a Bukele? Lo he visto mucho en los comentarios.